Hola amigas y amigos, bienvenidos a este capítulo especial de ICA Comunica en el que el Instituto Colombiano Agropecuario quiere mostrarles cómo prevenir, vigilar y controlar la enfermedad conocida como el achaparramiento del maíz. En Colombia, entidades como el ICA, Agrosavia y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT unen sus esfuerzos para llevar a cabo acciones que permitan controlar esta enfermedad. A continuación, expertos de Agrosavia nos hablan del achaparramiento del maíz y el panorama de esta enfermedad en el territorio nacional. Hablar de achaparramiento del maíz en Colombia es hablar de una problemática sentida en la producción de grano en el sistema productivo de maíz. El rendimiento se pierde y hace que la rentabilidad baje. Pérdidas que han sido como la alarma a nivel nacional de los asistentes y de los productores de maíz porque han alcanzado un porcentaje mayor al 90%. Por lo tanto, la preocupación grande en cuanto a algunos departamentos que se inició, como en el departamento del Huila, se enfocó a hacer investigación en esta problemática de virosis supuestamente. Cuando ya iniciamos a encontrar resultados de investigación, pues determinamos que no habían virus que estuvieran produciendo estos daños. Encontramos unas bacterias sin pared que son los causantes de la muerte súbita en las plantas de maíz. Hemos centrado la investigación en el manejo, en conocer el insecto, en visualizar como esas alternativas para control tanto del insecto como de la enfermedad. Los resultados han dado que el responsable como insecto vector es un insecto que pertenece a una familia que se llama Cicadelidae. Son aquellos insectos saltahojas o loritos verdes que llamamos, que usted cuando entra a un pastizal saltan muchos. Uno de esos tantos loritos verdes es el responsable que es llamado Dalbulus maydis. Dalbulus maydis fue el único insecto que encontramos que en el cuerpo estaba infectado con dos bacterias. Una es un fitoplasma y otra es un espiroplasma. ¿Qué significa eso? Que los insectos pueden contaminarse con algunas arbences que tienen la enfermedad asociada a sus hojas, a sus plantas y también al maíz. Él, a partir de la parte bucal, que es como si fuera un alfiler, se alimenta de una planta que puede estar enferma. Al alimentarse adquiere las dos bacterias, el fitoplasma y el espiroplasma, y después de un tiempo se vuelve un supervector porque esas bacterias también se multiplican dentro de Dalbulus maydis. Él después de 20 días se alimenta nuevamente de una planta que puede estar sana. Entre más joven es más susceptible y las bacterias también se multiplican dentro de la planta, taponan y es cuando vemos esos efectos donde empiezan a secarse de manera temprana cuando la mazorca no llena. Si no estuviera Dalbulus maydis, no sería posible transmitir estos patógenos. Recuerden, el insecto no es el que hace el daño. Ojo, Dalbulus maydis, su ciclo lo hace solamente en maíz. Por eso el maíz es el hospedante real. Significa que ahí coloca sus huevos, nacen sus ninfas, sus adultos se reproducen y también ahí se alimentan. Mientras que en las malezas ellos pueden estar alimentándose, pero no se reproducen. Por eso las malezas son hospedantes alternos, no son hospedantes reales. Donde hay maíz, hay Dalbulus. El insecto se muestrea inicialmente, se controla cuando la planta tenga 2, 3 hojas, hasta cuando tenga VT. ICA, más cerca del campo. Estamos de regreso en este especial de ICA Comunica sobre el achaparramiento del maíz y ahora nos acompaña el subgerente de protección vegetal del ICA, Luis Gerardo Arias. Luis Gerardo, bienvenido a ICA Comunica. Bueno, un saludo para ustedes, para toda la selecta audiencia que se conecta con el ICA Comunica.
Colombia en promedio produce al año 1.6 millones de toneladas en aproximadamente 430.000 hectáreas. Más o menos el 50% de esa producción corresponde a pequeños productores y se estima que unas 200.000 familias en promedio dependen de este cultivo. ¿Cuáles son las acciones que adelanta el ICA en el marco de esa iniciativa de promover el cultivo de maíz en Colombia? El maíz es la fuente primordial para el sostenimiento, no solo de la parte alimentaria, sino económica. El país ha perdido durante las últimas décadas gran parte de su área productiva, de ahí que este gobierno le haya puesto una alta importancia a la recuperación de este cultivo que antaño era uno de los más importantes de la economía social y productiva de este país. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ha hecho unos importantes aportes en términos de conocimiento y de investigación aplicada a efecto de que el cultivo pueda recuperarse y pueda expandirse en su área, de tal suerte que se puedan sustituir las importaciones de esta materia prima para el gran número de concentrados que hoy se consumen en el país, sino que también sea una fuente importante para la alimentación de los colombianos. Hemos diseñado también un plan que va de la mano con lo que ha planteado el Ministerio de Agricultura para que desde la instancia que le corresponde al ICA como autoridad sanitaria y fitosanitaria, ese plan vaya a acompañar esos programas de siembra y esos programas de expansión del cultivo a nivel nacional, de tal suerte que se garantice, por un lado, que esa ampliación nos genere una producción mucho más importante en el sostenimiento alimentario, pero que también se genere un tema de producción de mayores rendimientos por hectárea a partir de un tema de cuidados sanitarios, de un plan de prevención y manejo para que los productores, que son quienes finalmente tienen esta gran responsabilidad, tengan ese acompañamiento permanente por parte del ICA, de tal suerte que garanticemos unas cosechas mucho más sanas y productivas. ¿Cuál es ese apoyo que el ICA les brinda a los productores de maíz en el tema de control de plagas y enfermedades, particularmente en el tema del achaparramiento del maíz, que es la principal plaga que afecta a este cultivo? Desde la Sugerencia de Protección Vegetal se ha diseñado un plan de acompañamiento a los productores de maíz a nivel nacional. Ese plan de acompañamiento comienza, digamos que son 4 pasos elementales. En primer lugar, la identificación del patógeno de la plaga. Esto es fundamental para saber justamente con qué se enfrenta el productor. Luego de hacer la identificación, se entra en una etapa que es la prevención de las acciones de esa plaga dentro del cultivo. Una vez efectuada esa etapa, se hace el monitoreo permanente de la plaga y por último, si ese monitoreo nos da unos índices que ameriten una intervención, pues pasamos a la etapa final, que es la intervención ya propiamente dicha. ¿Cuáles son las acciones de prevención en las que se enfoca el ICA? Recordemos que la mejor manera de control siempre será la prevención. En primer lugar, digamos que el desarrollo de la plaga tiene unos periodos a través del año donde por condiciones de temperatura, de humedad relativa y de condiciones de ambiente, tiene un mayor desarrollo y proliferación. La primera recomendación, ¿cuál es? Hacer una planeación de siembras que no coincida con esos periodos de proliferación de la plaga. En ocasiones hay que recurrir según las zonas productivas, a generar periodos de veda. Un periodo de veda es cuando se deja una zona exclusiva en la que no se puede sembrar y otras en la que sí se puede desarrollar el cultivo. De esa manera rompemos el ciclo de la plaga. En segundo lugar, algo fundamental sin duda alguna es comenzar el cultivo al derecho. Solo use semilla certificada por el ICA. De esa manera garantizamos que es una semilla que tiene una protección. No hay variedades resistentes, hay que aclararlo, a este patógeno, a esta plaga, pero sí la semilla certificada por el ICA garantiza una mayor calidad, una mayor protección del cultivo. En tercer lugar, es fundamental trabajar las densidades de siembra. Las densidades de siembra no pueden ser la misma para los distintos suelos, para los distintos territorios del país. Así que cada región, con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y con el conocimiento y experticia del productor, se conoce perfectamente cuál es la densidad de siembra también dependiendo de la época climática del año. A una mayor densidad, por ejemplo, y una menor nutrición y algo de sequía, perfectamente se genera el ambiente ideal para que la plaga se desarrolle. Algo fundamental también tiene que ver con la nutrición. Cuando hay una muy buena nutrición de la planta, puede enfrentar con mayor éxito el ataque de cualquier plaga. Esa nutrición comienza por un adecuado análisis de suelos. Ese análisis nos va a decir qué tiene el suelo y qué necesita para que nuestro cultivo de maíz pues, sea productivo, altamente productivo. En quinto lugar, hay un instrumento fundamental que tiene que ver con las condiciones de humedad del suelo. Pues lo ideal es que la planta de maíz, que tiene un crecimiento rápido y que tiene un alto volumen de agua en su planta y en su producción, pues tenga un adecuado nivel de humedad. De esa forma prevenimos también el ataque de este importante patógeno. Algo fundamental, las buenas prácticas agrícolas, que como ya dijimos comienzan desde la misma semilla
semilla, pero hay una serie de labores durante el cultivo y hasta la cosecha que son fundamentales. Hay un manual de prácticas de BPAs que tiene el ICA, es de obtención gratuita por supuesto en nuestra página. Otro tema fundamental tiene que ver con la disminución de las fuentes de inóculo. ¿Qué es esto? Alrededor de nuestro cultivo de maíz hay otros cultivos, especialmente de la misma variedad que son las gramíneas, que perfectamente pueden ser hospederos de la plaga, del insecto, que es el vector de este patógeno. Así que una recomendación es que esos otros cultivos no estén al lado de nuestro cultivo de maíz, que hagamos la rotación de cultivos. En el desarrollo fenológico del cultivo hay unas etapas en que la plaga puede desarrollarse con una mayor velocidad y a una mayor prolificidad. Cuando interrumpimos los cultivos de una gramínea a otro ciclo también de gramíneas, estamos evitando justamente que la plaga se prolifere con mayor volumen e intensidad. Por otro lado, hay que propiciar la biodiversidad. La idea es que no hagamos monocultivo de maíz durante semestres consecutivos, durante varios años, sino que ese cultivo vaya alternado con otras especies, incluso con especies arbóreas. Entre más diversidad haya, menor posibilidad y menor riesgo tenemos de que la plaga tenga un efecto. Y ya por último, pues no olviden tener la asistencia técnica de un profesional especializado. A ese propósito, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, recordemos, tiene 178 oficinas en todo el país, en los 32 departamentos. Allí encontrará usted un ingeniero agrónomo calificado para que le acompañe desde incluso antes de tomar la decisión de siembra y durante todo el trayecto del cultivo. Si sumamos estas estrategias, vamos a tener sin duda alguna, por lo menos, un menor riesgo de incidencia de la plaga y sobre todo un plan de manejo integrado. Prevención es sanidad y en ese trabajo de acciones preventivas que desarrolla el ICA es fundamental el compromiso y la articulación entre el ICA y los productores. Allí el compromiso de ellos, el compromiso de los productores es fundamental. La forma más efectiva de enfrentar esta plaga tan compleja es si unimos las fuerzas. Así que el ICA pone a su disposición toda la institucionalidad, pero por parte de nuestros productores, de los empresarios del campo que se dedican a esta importante tarea, pues hay que atender estas recomendaciones y entre los dos generamos esa sinergia que sin duda alguna nos va a permitir enfrentar con mayor éxito este patógeno y que no hay otra manera sino trabajar de manera articulada entre la institucionalidad y los productores. Siguiendo estas recomendaciones, sin duda alguna podremos tener unos mejores y mayores producciones de maíz en Colombia y podremos cumplir con ese gran objetivo, que es a la vez uno de los objetivos más importantes del gobierno nacional, recuperar esa importancia de Colombia como productor de maíz, no solo para el tema de la seguridad alimentaria de los colombianos, sino también para la industria de los concentrados y de los alimentos balanceados que dependen en gran medida de esta materia prima. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en ICA Comunica y hablarnos de las acciones que adelanta el instituto para controlar el achaparramiento del maíz que afecta a este cultivo en el país. Muchas gracias a todo el equipo de ICA Comunica. Esta es una forma de llegar a todos los colombianos, pero especialmente a aquellos productores que están allí en el campo, en la vereda, en la finca. Recordemos que prevención es sanidad y que de esta manera, desde la sugerencia de protección vegetal, estamos trabajando por un ICA más cerca del campo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro especial aquí en ICA Comunica. Ahora es momento de aprender a reconocer en una planta los síntomas del achaparramiento del maíz. Observamos una planta que tiene los síntomas característicos de la enfermedad. Es una entre pocas. Esto se puede presentar en el lote, pero debemos evitar que sea la generalidad del lote porque si no, no vamos a tener rendimiento. La planta mide 1,52 aproximadamente, cuando en este momento debemos esperar que midiera alrededor de 1,80. Adicionalmente observamos pigmentación rojiza en hoja. Esta pigmentación rojiza se debe a alteración como tal en el ciclo de celular de la planta. Fijémonos, también vemos pigmentaciones verdes claras, también relacionadas con la enfermedad, y vemos una alteración en la distancia que hay entre hoja y hoja, que este es un síntoma que llamamos acortamiento de entrenudos, es decir, de donde tengo una hoja desarrollada, acá está más pequeño de lo normal. En este momento el ciclo ya empezó el proceso de floración y produce flor masculina y flor femenina. En este momento solo vemos un tipo de floración, no vemos la mazorca, que es el otro órgano que está relacionado pues con la polinización,
y no vemos ningún tipo de formación de mazorca. Aquí ya tenemos un efecto en el rendimiento porque esta planta no es productiva. Entonces, este es uno de los síntomas que observamos. Fíjense que yo mencioné varios síntomas, no dije hoja roja es un síntoma y ya tenemos achaparramiento. Tenemos hoja roja, clorosis o hoja más clara, alteración en el desarrollo de los órganos como tal de reproductivos, no tenemos la mazorca, acortamiento de entrenudos y altura menor a la promedio que esperamos para este material. Esos son los síntomas de la enfermedad, pero ¿qué es lo clave? Que esa enfermedad solo se ve cuando estamos ya en floración, es decir, cuando tenemos la espiga y el grano. Pero se ha infectado la planta a través de Dalbolus maydis en las primeras etapas de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Debemos monitorear al vector y cuidar a nuestra planta en el primer mes de desarrollo, porque es cuando nosotros como agricultores es donde invertimos el 60% de nuestros costos de producción. Si no protegemos ahí, permitimos que el vector Dalbolus transmita, que se multipliquen las bacterias y vemos los síntomas cuando ya vamos a cosechar. No hay producción como tal de mazorca y se secan de manera temprana. Entonces, por eso es que vemos efectos donde esperábamos 7 toneladas por hectárea, 5 toneladas por hectárea, 1 tonelada por hectárea. ICA, más cerca del campo. Los cambios de temperatura influyen en el ciclo de vida del insecto vector Dalbolus maydis. Veamos cómo los factores climáticos afectan las poblaciones de estos insectos. Los estudios de comportamiento de Dalbolus maydis en las evaluaciones y las investigaciones que hemos hecho para el departamento del Huila nos han dado como resultado que el insecto habita desde los 400 metros hasta los 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. La presencia del insecto puede estar en toda esa variabilidad de alturas, pero la presencia de la enfermedad disminuye, lo que nos ha dado como resultado que a mayor altura la infección es menor. En estas partes altas de nuestra geografía colombiana hay mucha más precipitación, hay mucha más humedad relativa y el insecto está directamente relacionado en su ciclo de vida a que sufre unos comportamientos de multiplicación en la población que son afectadas por cambios de temperaturas. A mayor temperatura y menor humedad relativa, el ciclo de vida se va a acortar y se va a hacer más exponencial, mientras que si hay lluvias y las humedades relativas están un poquito más altas, el ciclo de vida del insecto va a ser menor. Las poblaciones van a quedar muy bajas en los climas fríos y las malezas que están albergando las enfermedades son menores que en los climas calientes. ICA, más cerca del campo. El muestreo es una de las acciones más importantes para el control del insecto vector Dalbolus maydis. Veamos cuáles son las formas de hacer este muestreo para obtener resultados confiables. Dalbolus maydis no solamente tiene hospedante real, sino hospedante alterno. Por lo tanto, el manejo como tal debe de hacerse en muestreos, tanto en malezas o en arbences, como en el mismo cultivo. Los muestreos se pueden hacer de diferentes formas. Uno, utilizando algunos equipos como aspiradora. Dos, con redes entomológicas, que son llamadas también jamas. Y la otra es aspiradores bucales y por observación. Las técnicas que más se usan para asistencia técnica son dos. Una, de observación en etapas tempranas. Usted puede ubicar un metro lineal y cuantificar el número de insectos en el cogollo de la planta. Y dos, el jameo, que usted puede con la jama o con la red entomológica, puede hacer el monitoreo cuantificando en 2 pases dobles de jama sobre 10 metros lineales y se cuantifica el número de insectos. En un lote se hacen 10 muestreos al azar, en el lote completamente. El promedio del número de insectos que usted capture ahí de Dalbolus maydis,
Si el promedio da 1, tenemos que implementar un manejo y control de ese insecto. El asistente técnico es el único recomendado para hacer ese tipo de manejo y de recomendación para ese cultivo. Normalmente, siempre los insectos buscan el mejor nicho para estar. Por lo tanto, recuerden, este tipo de insecto tiene un comportamiento muy diferente a otros insectos. El comportamiento del insecto cuando la planta está iniciando a emerger, esa planta emite unos olores o unos volátiles en el momento, se llaman cairomonas. Esas cairomonas las detecta el insecto a distancias y es atraído ese insecto a la planta. Por eso es que en ese momento, cuando tenga 2 o 3 hojas, es cuando toca empezar a hacer los muestreos, la cuantificación del número de individuos y empezar a hacer el control. Con la idea de avanzar en el manejo del achaparramiento del maíz, el ICA realizó en el Centro de Investigación Nataima de Agrosavia, ubicado en el Espinal, Tolima, un reentrenamiento enfocado en la identificación de los síntomas de esta enfermedad y el reconocimiento de las características del insecto vector Dalbulus maidis para fortalecer las acciones de vigilancia y seguimiento que el ICA adelanta en las regiones maiceras del país. Bienvenidos al Espinal, Tolima, a un lote de maíz transgénico. Este es un lote que está afectado por achaparramiento arbustivo de maíz. Vamos a muestrear tanto el insecto vector como hacer muestreos tanto en malezas como en el cultivo. Recuerden que el insecto vector tiene como hospedante real la planta de maíz, pero a su vez a esta edad del cultivo los controles de malezas son mínimos, por lo tanto el insecto va a preferir la suculencia de las malezas que están en las calles. Ahí podemos hacer las evaluaciones y los monitoreos del insecto vector para cuantificar tanto las poblaciones como determinar si están en el cuerpo del insecto y también tomar muestras vegetales. En este caso convocamos departamentos como el Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Meta, entre otros, porque son los departamentos con mayor área representativa en siembras de maíz actualmente en el país. El maíz representa uno de nuestros productos básicos en la producción agropecuaria, al lado del arroz, por ejemplo, en la que se está previendo un aumento en áreas de siembra, pero ante la situación de este riesgo fitosanitario que tenemos con Dalbulus maidis y el fitoplasma, nos convoca a estar actualizados en esta problemática para poder identificarlo a nivel de campo y tomar decisiones para actividades de control y con esto no genere problemas, bajas o mermas en los rendimientos y afectar en este caso el renglón maicero del país. Nos encontramos acá con el grupo tanto de vigilancia de plagas de control oficial como los compañeros de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal en un acercamiento con los investigadores de Agrosavia para iniciar un proceso de actualización de nuestros protocolos para el monitoreo e identificación de Dalbulus maidis. El objetivo de esta sesión es poder conocer los trabajos de investigación que Agrosavia ha adelantado en este patosistema con el fin de mejorar nuestros protocolos de vigilancia, tener datos mucho más certeros y mucho más confiables que a su vez nos permitan avanzar en la generación de modelos de predicción de plagas que van a ser un insumo para la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal y las demás dependencias del Instituto para la toma de decisiones. En esta actividad estamos retomando la metodología implementada por Agrosavia y el CIAD para nosotros como Instituto Colombiano Agropecuario homologarla en nuestros sistemas de vigilancia, inspección y control en zonas productoras de maíz y con eso poder nosotros tener plenamente estandarizado métodos de evaluación de campo, trascender a obtener muestras para caracterizar la presencia o no del fitoplasma en insecto y también en la planta infectada. Lo que vemos es que sí hay presencia de Dalbulus. Vamos a sacarlos a un vial. Si alguien quiere verlos aquí vivos, mire, son estos amarillitos que están. Mira, todos estos amarillitos que están acá.
Normalmente yo lo saco más fácil así. ¿Cuál de estos es Dálvulus? Ah, usted ya que miró. Recuerda que es el amarillo. Este no es uno, vea, este. Este está aquí. Pero ¿Esta? este es uno. Este. Acá hay otro, míralo. Acá hay otro, después de este acá hay otro. Pues recojamos todo dentro de lo que hay. Sí. Este muestreo ya queda listo para el laboratorio. Este es el resultado de un muestreo que se hace normalmente. Aquí viene la muestra con los insectos, con los adultos, no solamente de Dálvulus, sino de los insectos que cayeron en la jama. Y también hay partes de hoja, partes de semillas. Por lo tanto, esta muestra traída al laboratorio es la que vamos a limpiar. Con base a lo que se limpie, entonces se sacan todos los insectos, el insecto blanco que es nuestro Dálvulus meidis, y empezaríamos a clasificarlos si es o no. Hemos llegado al final de este especial muy importante para el renglón productivo del maíz. Si ustedes tienen dudas o quieren ampliar esta información, pueden acercarse a cualquiera de las oficinas del ICA y consultar a nuestros profesionales. Si tienen alguna sospecha de la presencia de la enfermedad o del insecto vector, pueden notificarlo también a través de nuestros canales de atención. Este programa está disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan verlo cuantas veces quieran y compartirlo con más productores y entre todos mantener a raya plagas y enfermedades de nuestras producciones. Recuerden que prevención es sanidad. Los invitamos a sintonizar ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en ICA Comunica por Canal Institucional. Hasta pronto.